Misterios ocultos con Mayra Berenice. La información sobre los cráneos no humanos es muy escasa. Esto hace extremadamente difícil la evaluación correcta de su edad, el contexto con otros homínidos, así como el darle respuesta a su origen. Algunos de los cráneos son muy distintos, como si pertenecieran a especies totalmente diferentes. Lo primero que llama la atención es el tamaño y la forma del cráneo en todas las muestras. Existen 4 diferentes grupos representados en las imágenes. Cuando algunas de estas imágenes fueron publicadas en CompuServe hace más de un año, la mayoría de la gente suponía que representaban un ejemplo de amarrado de cabeza, bien conocido de ser una moda en la antigua Nubia, Egipto y en otras culturas. La única diferencia es la forma frontal lograda y las deformaciones laterales. En realidad, son más similares al cráneo premoderno, con la parte posterior redondeada en lugar de la cabeza tipo cono. Los tipos de cráneo en forma de cono no se encuentran entre las muestras habituales de amarrado de cráneos. El primer cráneo presenta sus propios problemas. La parte frontal del cráneo parece pertenecer a un individuo de la familia preneandertal, pero la mandíbula inferior tiene forma y características modernas. La forma del cráneo no tiene comparación con el Homo erectus, tipos de Neandertal, ni el tipo humano moderno. Algunas de las características neandertal menores están presentes, como es la cresta occipital en la parte inferior trasera, así como la parte inferior achatada del cráneo. Otras características señalan más hacia el Homo erectus. El ángulo de la base craneal es, sin embargo, inusual. No podemos excluir la posibilidad de un individuo deforme, en este caso, pero es muy poco probable que el ángulo de la parte frontal se requiera de una modificación de la mandíbula inferior en el proceso de crecimiento y que se asemeje a los tipos de humanos modernos, con su borde proyectado de barbilla. La respuesta parece ser que el cráneo pertenece a un representante de un desconocido tipo humano premoderno o humanoide moderno. Como es obvio de la comparación con un cráneo humano moderno, la capacidad craneana está dentro del rango de los humanos modernos. Esto no es sorprendente, ya que los últimos neandertales y los tempranos seres humanos modernos tenían mayor capacidad craneal que los humanos modernos. La disminución de la capacidad craneal es un asunto desconcertante, pero es otra historia. No menos sorprendente es qué está haciendo un representante de un tipo humano premoderno en el continente sudamericano. Según la antropología ortodoxa, este cráneo simplemente no existe, porque no puede ser. La fecha más antigua en los libros de texto de la aparición de los seres humanos en América del Norte es aproximadamente 35.000 años antes de Cristo, y más tarde para América del Sur, basada en la hipótesis de la teoría de la difusión. Los únicos tipos humanos aceptados de haber entrado al continente son los de anatomía moderna. Hay algunas otras fuentes que colocan todos los tipos de género humano en ambas dos Américas, en fechas mucho menos antes sobre la base de numerosos hallazgos anormales. Pero la academia se adhiere a sus propias nociones preconcebidas, sin importar qué. Es más seguro. La única explicación que podemos suponer para que los especímenes nazcan naturalmente es la neotenia de ambos grupos había sido extendida más allá del rango para un tipo moderno de ser humano, para que el cráneo crezca hasta ese tamaño. Eso puede también significar que la vida media en estos especímenes pudo haber sido sustancialmente más larga que el promedio para el tipo de humano moderno. Cualquier conjetura de que lo que estos ejemplares pudieran representar son simplemente deformaciones o casos patológicos que no pueden ser justificados. Además, es necesario tener en cuenta que cualquier crecimiento patológico del cráneo tiene consecuencias nefastas para el individuo afectado en la etapa temprana del desarrollo, prácticamente sin excepción. La naturaleza es implacable en ese sentido.
Todos los ejemplares presentados aquí fueron individuos adultos.